quienes se dirigen a usted. Protagonistas, protagonistas, al borde de la noche. 6:36 p.m. Tenemos hoy en nuestra mesa de diálogo a Gina Godoy Andrade, coordinadora zonal del Ministerio de Justicia, feminista, luchadora permanente por la igualdad de género de la niñez y la adolescencia y además ex asambleísta de Alianza País. Muy buenas noches, abogada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yo creo que hoy en el país hay una muy buena noticia que difundir. ¿Cómo está? Hola Gaby, gracias por esta oportunidad. Un saludo a la audiencia. Y hay varias noticias que nos alientan, pero que sobre todo nos generan alegría. Alegrías un poco encontradas, porque el que el señor presidente haya expresado públicamente un gran compromiso para liderar la gran cruzada para erradicar la violencia contra las mujeres es motivo de alegría en la voz del presidente de la República. Y se haya empoderado, ¿no? Esto es importantísimo. Antes de que usted siga, me gustaría repetir la cifra de la cantidad de femicidios que se han presentado en lo que va del 2017. Son 118 femicidios. Así que la situación sí es grave. Una buena aportación fue la inclusión de la figura de femicidio al COIP. Pero hoy estamos hablando de otra cosa más. Ahora sí le invito nuevamente a tomar la palabra y nos diga por qué la necesidad de que se haya aprobado un proyecto como el que se aprobó ayer con casi la totalidad de los votos de los asambleístas. Fundamental, Gabriela, porque desgraciadamente la violencia contra las mujeres suele no solo vivirse, sino verse y contarse con mucha naturalidad. Y en la medida que un hecho violento se vuelve cotidiano, se vuelve natural, entre comillas, pone en condiciones de mayor riesgo y de mayor vulnerabilidad a las mujeres. Usted ha citado una cifra que es escalofriante y que es dolorosa, porque además de un número importante de mujeres asesinadas, hay un número mayor de huérfanos del femicidio y de todo un contexto que queda afectado ante un evento, primero, violento, segundo, sumamente cruel, cuando observamos víctimas que su cuerpo se convierte en el territorio en el que se lastima, se clava puñales, se clavan elementos cortopunzantes, y estamos hablando de la vida de un ser humano. Provoca consternación en la comunidad, en la familia, en el lugar de trabajo, porque hemos tenido víctimas que han trabajado inclusive en dependencias públicas. Recordemos que hace un par de semanas fue asesinada una policía por parte de un agente policial que luego se suicidó. Así que esto provoca afectaciones en todos los contextos, de tal manera que es un tema sumamente grave y que es urgente y necesario no solo sintonizarnos con esta gran cruzada que promueve el compañero presidente y que el Ministerio de Justicia tiene la responsabilidad, en tanto es el rector de la política pública, del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, sino que convoca a la ciudadanía, a la sociedad en su conjunto, porque recordemos que cuando se produce un femicidio hay varias pistas que se producen antes. Es decir, maltrato. Exacto. Un grito, un golpe, un desplante, una expresión violenta en esa relación. Algunas relaciones rotas de convivencia previo al cometimiento del femicidio. Y la familia, luego de que se produce el evento violento, recuerda con mucha frescura cómo el día anterior fueron testigos de un hecho violento, de un grito, de un golpe, del miedo, que no se denunció, del miedo de la víctima, pero que nunca dieron una voz de alerta. Ahora hay varios elementos que pueden ser respuesta para evitar un hecho tan violento como es activar el botón de pánico. La mayoría de las personas tienen un teléfono móvil, pueden activar un botón de pánico, pueden hacer una llamada al 911 y resulta que pese a que el entorno se convierte en testigo de un evento violento, no dan alertas,
no expresan ninguna alerta y se acaba justamente con la vida de una mujer. Por eso la importancia de la comprensión de que esto no es un evento natural, es un hecho que vulnera y que daña la vida de alguien y que por tanto la sociedad en su conjunto tiene un deber y es encender las alertas que fueran necesarias. Abogada, me gustaría recordar la importancia entonces que tienen las comisarías de la mujer y la familia hoy en día. Desde el nuevo marco constitucional hablamos de que los casos, de que el sistema de justicia brinde una justicia especializada para este tipo de casos. Es decir, jueces especializados contra la violencia a la mujer y a la familia están en pleno funcionamiento en muchos de los cantones del país, no en todos, hay una dificultad de recursos allí, pero hay una justicia especializada. Tenemos también en la fiscalía especializada y en la defensoría pública, una defensoría pública especializada para la atención a las víctimas de violencia de género. Esta especialidad no es porque a alguien se le ocurrió una palabra, sino porque la temática, al tratarse de un delito o de una infracción distinta, no es lo mismo que una persona, Dios no quiera, le roben su vehículo o atenten contra su vida, la delincuencia común, que un hecho de femicidio que se produce en el contexto más íntimo, en la casa en la que todos esperamos estar tranquilos, descansar tranquilos, compartir en familia con seguridad, con tranquilidad, la casa se convierte en el lugar más inseguro para la víctima. Por eso la necesidad, y así se marcó en el debate de Montecristi, en el proceso constituyente, de que para la violencia de género tenía que haber una justicia especializada. Así que ahora tenemos jueces especializados, tenemos tipos penales que son algunos vueltos, retomados de lo que en su momento fue la ley 103, yo diría potenciados también, y algunos nuevos que también han traído algunas dificultades y que allí hay una tarea pendiente en la Asamblea Nacional respecto de una reforma que hay que hacer al Código Orgánico Integral Penal en algunos artículos, de manera particular en lo que tiene que ver con violencia psicológica, sobre todo en ampliar también, eso tiene que ver con el Código Orgánico de la Función Judicial, respecto de ampliar competencias a esos jueces especializados para que también puedan conocer delitos y por tanto los femicidios sean sustanciados por jueces y fiscales especializados. Son las 6 de la tarde con 43 minutos. Seguimos en este diálogo con la abogada Gina Godoy, coordinadora zonal del Ministerio de Justicia. Ahora, abogada, hay un tema importante, usted lo trató ahí, con respecto a las reformas que se podrían hacer al Código Orgánico Integral Penal, perdón. Y recuerdo que hace 3 semanas teníamos aquí a la abogada Silvia Buendía y ella hacía nuevamente referencia a que está bien que la figura del femicidio se haya incluido, pero hacía énfasis en que la figura real debe ser la de feminicidio y lo especificaba porque esta figura habla también de la complicidad por omisión o responsabilidad del Estado. Ese es un debate que empezó en México hace algunas décadas y sin embargo Ecuador, en el contexto del debate de la reforma penal integral que empezó en el año 2011-2012, recibió una propuesta de la sociedad civil organizada y fue Guayaquil justamente la ciudad donde esa propuesta se planteó. El debate fue abonando a configurar el tipo penal femicidio y es lo que tenemos en vigencia. Nosotros hablamos de femicidio porque es la conducta vigente en el Ecuador y es la que permite no solamente tener un registro de los asesinatos de mujeres en estos contextos en la que la relación o la expareja, la pareja o la expareja acaba con la vida de la víctima. Ese contexto es el vigente. El que haya propuestas de algunas voces de la sociedad civil para conceptualizar o tipificar una nueva conducta tendrá su propio proceso. Eso será en algún momento probablemente alguna iniciativa de algún legislador que lo puede hacer, tiene la libertad de hacerlo. Pero es importante identificar que el femicidio, comprendiéndose a este tipo penal como el evento violento mediante el cual se acaba con la vida de una mujer en el contexto de una relación de pareja. Ese es el contexto. Ese es el contexto en el que desgraciadamente vemos y contamos ya más, según
Según la organización las mujeres organizadas en el colectivo Las Valdivias, van 75 femicidios en el país y hay más de 84 hijos e hijas en condiciones de orfandad, porque hay algunos femicidas que se suicidan y cuando se suicidan no hay proceso judicial, porque la fiscalía no tiene contra quién seguir una causa. ¿A quién judicializar? Exacto. Así que en la medida en la que tengamos claridad, no solamente del tipo penal, sino de las condiciones y las particularidades que se demandan al sistema judicial para poder registrar las causas, poder levantar información para a partir de esos hechos reales que se investigan puedan incorporarse políticas que contribuyan a la prevención. Seguimos trabajando, creo que se ha hecho mucho, pero aún hay todavía también muchas cosas por hacer. Ahora, abogada, ya para dejar un poco este tema, me gustaría conocer un poco más de ese plan que va a existir contra la violencia, o que ya existe, ya se ha estado manejando. Es un plan que tiene que ser no solo informar a la ciudadanía sobre este proyecto nuevo de ley que se ha aprobado, sino también explicar desde que son niños al respeto hacia la mujer, pero en igualdad de derechos, ¿no? Eso es importantísimo. Es fundamental, Gaby, y completamente de acuerdo. Desde la escuela incluso. Yo diría desde muy temprana edad, desde siempre, desde que hay comprensión en las familias de reconocer el derecho que tiene el otro sujeto, identificando al sujeto hombre, mujer, pequeño, grande, etcétera, etcétera. Y allí las familias se convierten en el espacio que reproduce el conocimiento de los derechos o que también, en la mayoría de los casos, reproduce los roles que la sociedad establece para lo femenino y para lo masculino, identificándose la desventaja y la vulnerabilidad para lo femenino, el poder y la fuerza para lo masculino. Claro. Si en las familias se reproducen estos roles socialmente aceptados, establecidos y reproducidos, estamos promoviendo no solamente un patrón en desigualdad de lo masculino y lo femenino, sino de riesgo porque resulta que el rol de lo masculino tiene la libertad de tomar para sí aquello que le sirve, aquello que le es útil y aquello que le complace. Y del otro lado se identifica lo femenino servirle. La lectura de derechos humanos es identificarnos en igualdad, no solo de derechos, sino también en una sociedad se tiene que promover la igualdad de oportunidades, de acceso a la educación, de acceso al trabajo, de acceso a ejercer cargos de representación y de poder. En el espacio político hemos tenido avances importantes en tanto a lograr la alternancia y la secuencialidad en las listas pluripersonales, pero hay otros espacios en los que seguimos en total desventaja. Allí todavía un debate largo y señalo como ejemplo... Está el tema de las violaciones, perdón, yo me había olvidado de poner eso, ¿no? Eso es importantísimo también. También. Y es una cifra escandalosa la que hay en el país. También, y desgraciadamente, en víctimas de muy temprana edad. Hay víctimas de violencia sexual de toda edad, hasta adultas mayores. Recuerdo el último caso que salió en esta misma ciudad de una abuelita agredida por su nieto. Una abuelita que tenía una discapacidad que estaba postrada en su cama y en esas condiciones fue agredida sexualmente por el nieto. Pero también tenemos criaturas de muy temprana edad, de ambos sexos, siendo agredidas por, como nos dicen las encuestas y nos dicen los estudios, por personas de su entorno familiar. Son los primeros agresores. Cuando ya crecen un poco, resulta que es el ámbito educativo el que se convierte en un espacio de peligro y allí también hay víctimas de violencia sexual. Así que todos estos patrones, todas estas formas de ver a las mujeres, a los hombres o lo masculino y lo femenino, tiene que ver con estos roles que nos da la sociedad y que nos pone en condiciones de desventaja y que es fundamental hablarlo en la familia, aprender también en el espacio educativo, sin desentendernos que el espacio en el cual pernotamos con mayor tiempo a lo largo de nuestras vidas son los espacios en los que habitamos, ¿sabes? Llámense casa, familia, hogar, etcétera, etcétera. Y la casa tiene que ser un lugar seguro, tanto para pequeños como para adultos. Pero en esas casas donde se crece mirando a los adultos, relacionándose de forma violenta, quien ejerce el rol paterno, lastimando, agrediendo,
insultando, descalificando a quien asume el rol materno, es también un espejo mediante el cual los más chicos empiezan a ver y a reproducir una conducta. Práctica de que el niño puede salir a jugar pelota a la calle o al parque. La niña no. La niña regresa más temprano. Que hay que evitar y que ella está más segura estando en casa. Los riesgos los corren ambos y los cuidados hay que dotar. Nos recrea a la figura femenina como lo vulnerable, como lo frágil, como lo que hay que cuidar, como lo que hay que tomar para poderte servir y complacer, y no justamente como lo que somos, sujetos de derechos. Así que ahí es fundamental señalar el rol de la familia, el rol de la comunidad, porque en ocasiones cuando en una familia hay un hecho violento, la comunidad a veces suele guardar silencio, por 1000 razones. No hay que guardar silencio, porque luego resulta que somos testigos de un crimen, de un acto violento que marca la vida de la víctima, de un embarazo no deseado, del suicidio de alguien, del consumo de drogas de alguien. O sea, esto es una cadena o una realidad que se desborda, y que no solo desborda a las familias y a la comunidad, sino que nos desborda como Estado. Por eso la necesidad, a propósito de la campaña que usted nos recuerda, de que identifiquemos que no solamente es la institución pública o el servidor público, es la sociedad en su conjunto la que tiene un deber, y yo saludo que en el programa estemos hablando de este tema, porque todos los espacios pueden contribuir no solo a prevenir, sino a enseñar y a erradicar la violencia machista. Bueno, eso es lo ideal, ¿no? Que podamos erradicar este problema que ha golpeado nuestra nación, muchas otras también, y las cifras están ahí para demostrarnos constantemente lo que está sucediendo y que nosotros podemos ser artífices de un cambio de aquello, y para ello este proyecto de ley que aprobó ayer la Asamblea me parece ideal. Es necesario también socializarlo muy bien. Yo, por ejemplo, no lo he leído, pero sería importante que comencemos a educarnos al respecto. Hay una muy buena noticia también. Recuerdo, la hora son las 6 de la tarde con 53 minutos. En este diálogo contamos con la abogada Gina Godoy, coordinadora zonal del Ministerio de Justicia. Esta es otra buena noticia, y con esta me gustaría terminar la entrevista, y es sobre los más de 200 privados de libertad que hoy se encuentran en un tratamiento contra sus adicciones, en una desintoxicación. Es una excelente noticia, me gustaría que usted nos informe un poco más al respecto. Con todo gusto, Gaby. Mire, algo que nos corresponde como responsables o custodios de las personas privadas de libertad es no solamente mirar que tengan actividades de forma cotidiana, porque la política de la rehabilitación es cero ocio, sino que también identificando que tenemos personas privadas de libertad que padecen de adicciones, tenemos una alianza que yo digo es como un matrimonio feliz, y esto es la alianza entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud Pública, porque vamos ya a un tercer proceso. Empezó reclutando a los privados de libertad que van a ser parte del mismo, y son exactamente 270 de los privados de libertad que tienen esta adicción a sustancias, que quieren entrar en el proceso de rehabilitación. Así que hemos empezado este lunes ya reclutándolos, ubicándolos en un pabellón en particular. Este siguiente lunes 17, si mal no recuerdo, vamos a convocar a sus familiares, porque los privados de libertad requieren del apoyo de sus familias. El primer mes es donde se evidencia el síndrome de abstinencia, y ese mes es el más duro de los 6 que es el tratamiento, porque es el primer mes del dejar el consumo. Hay no solo malestares físicos, sino malestares en su salud emocional bastante fuertes. Por eso el acompañamiento y el tratamiento, y que el personal de salud esté allí las 24 horas, los 7 días de la semana, porque usted no sabe cuándo alguno de los PPL va a tener una crisis. Claro. Y el personal de salud perdón, está allí para responder. Así que empezamos un tercer grupo. Hace pocas semanas graduamos un segundo grupo, que fueron 137 privados de libertad que terminaron este proceso de desintoxicación. Y el reto está no solamente en que se mantengan limpios los que
empiezan en este nuevo proceso, sino los que salieron del proceso anterior. Hay que realizar un acompañamiento. Porque ellos, la idea es, y allí es el reto, que se conviertan en semilla en el resto de pabellones, perdón, me viene hipo, en el resto de pabellones. Desgraciadamente, nuestro sistema de seguridad no es totalmente efectivo. Reconocemos en el interior del centro penitenciario hay prácticas en las que el expendio de las drogas, cada vez que hacemos requisa, encontramos drogas, pese que las puertas, todos los accesos tienen cámaras, tienen seguridades, hay malos servidores que tienen prácticas de reñidas con la ley de corrupción que logran ingresar, servidores o no servidores, porque también hay personal que o provee, familiares también que le encontramos en su cuerpo droga escondida. También hay empleados de las empresas que proveen servicios como el servicio de alimentación, el servicio de suministros de alimentos enfundados, envasados, que también se expenden en el interno bajo una modalidad que no es de dinero, sino de depósito, etcétera. Entonces, yo siempre digo al personal de la zona 8, todos somos sospechosos, y me incluyo porque yo podría, cosa que jamás haré, al ingresar, esconder en una parte de mi cuerpo o de mi vestido una sustancia prohibida. Yo digo, jamás lo haré, no es mi práctica, no incurriré en una conducta como esa, pero sin duda alguien lo está haciendo porque adentro encontramos droga en cada requisa. Y el que adentro haya droga significa que hay consumo. Entonces, este segundo grupo que le decía hace un par de semanas, graduamos de este proceso de desintoxicación, regresaron a pabellones, en pabellones en los que probablemente se van a topar nuevamente pudiera con haber estas expendio. sustancias. Exacto. Y el reto es que ellos alienten a otros a que se sumen a este proceso, y es grato para nosotros mirar que en este nuevo proceso tenemos 275 privados de libertad queriendo participar de un proceso de desintoxicación que tiene como objetivo, al término de 6 meses, dejarlos limpios. Personas que ya no están consumiendo, personas que pueden decir, estoy libre, he superado mi adicción, porque he cumplido con el tratamiento y con el proceso médico que se asiste por parte de salud pública, y que ya no estar atado a una cosa tan grave como es la adicción a las drogas, es también empezar a tener esa libertad aún tras los barrotes que son las cárceles en las que cumplen sus penas. Abogada, muchísimas gracias por ser portadora de tan buenas noticias. Le agradezco que nos haya acompañado hoy en nuestro diálogo, y en otro momento las puertas están abiertas para informar lo que hace el Ministerio de Justicia. Muchísimas gracias. A usted, Gaby, un abrazo a la audiencia y gracias por esta oportunidad. Siempre a la orden. 6:58 terminamos así la entrevista junto a la abogada Gina Godoy Andrade. Ella es coordinadora zonal del Ministerio de Justicia, también luchadora permanente por la igualdad de género, de la niñez y de la adolescencia. Ya regresamos. Para informarnos mejor,